30 metros de altura, 27 toneladas de oro puro solo en las paredes internas, columnas de bronce de 8 metros, pesando 34 toneladas cada una, paredes enteras revestidas en cedro importado del Líbano, pisos de ciprés pulido, querubines gigantes de 4 metros y medio bañados en oro. El Templo de Salomón no fue solo un edificio religioso, fue la construcción más cara, más grandiosa y técnicamente más avanzada del mundo antiguo. Tardó 7 años en terminarse. Consumió más oro que cualquier otra estructura conocida de la época. Y aquí está el detalle que nadie puede explicar. Las piedras de los cimientos pesaban hasta 400 toneladas, sin grúas, sin poleas de metal, sin ruedas apropiadas. Como bloques de ese tamaño fueron cortados, transportados y encajados con precisión milimétrica hace 3000 años. Los ingenieros modernos miran las cifras y se quedan sin respuesta. Porque no era solo grandioso, era imposible. En este video vas a descubrir las técnicas, los materiales y los secretos detrás de la obra más impresionante de la antigüedad. Y al final vas a entender por qué hasta hoy nadie ha logrado replicar lo que Salomón construyó. El primer problema era simple de entender, pero brutal de resolver. Para crear los cimientos del templo, Salomón no quería piedras comunes. Él quería las piedras más grandes jamás cortadas en Israel. Primero de Reyes, capítulo 5, versículo 17, usa una expresión específica: piedras grandes y piedras costosas. Arqueólogos que estudiaron la plataforma del segundo templo, construido después en el mismo lugar, encontraron bloques de más de 400 toneladas. 400 toneladas es el peso de 60 elefantes adultos. Ahora, imagina cortar eso de una montaña, sin dinamita, sin sierras eléctricas, sin nada moderno. 80,000 hombres fueron asignados solo para esa tarea: cortar piedras. Ellos trabajaban en canteras esparcidas por las montañas alrededor de Jerusalén. Se despertaban antes del amanecer, caminaban hasta las áreas de extracción y comenzaban el trabajo más peligroso de la obra, porque tú no simplemente golpeas la roca hasta que se rompa, no cuando necesitas precisión, no cuando cada bloque necesita encajar perfectamente en el templo, y principalmente no cuando hay una regla que cambia todo. Ningún sonido de herramienta de hierro podía ser escuchado en el sitio de construcción. Eso está en Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Significaba que las piedras tenían que salir listas de las canteras, cada corte, cada ángulo, cada superficie lisa. Todo hecho lejos del templo. La técnica usada era ancestral, pero genial. Primero los cortadores identificaban dónde querían partir la roca. Trazaban líneas usando piedras más duras que la caliza. Después, abrían huecos pequeños y profundos a lo largo de esas líneas. Insertaban cuñas de madera seca y entonces echaban agua. La madera absorbía el agua y se hinchaba. La presión aumentaba y después de horas, a veces días, la roca se partía exactamente donde planearon, sin explosivos, sin ruido de martillos golpeando cinceles de metal, solo el sonido sordo de la piedra partiéndose. Pero cortar era solo la primera parte. Cada bloque necesitaba ser moldeado, alisado, medido. Esto exigía otro tipo de trabajador, hombres experimentados que sabían leer las marcas de los arquitectos, porque no había dibujos detallados en papel. Las instrucciones venían grabadas en las propias piedras, símbolos que indicaban dónde ese bloque específico sería colocado en el templo. Si te equivocabas, el bloque no servía. 400 toneladas de piedra se volvían basura. El trabajo en las canteras no era solo difícil, era mortal. Derrumbes ocurrían. Bloques mal calculados rodaban montaña abajo aplastando a quien estuviera en el camino. No había equipo de seguridad. No había hospitales cerca. Si te lesionabas gravemente, tus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Y aún así, 80,000 hombres se despertaban todos los días y volvían a esas montañas. ¿Por qué? Porque para los israelitas en sistema de turnos era trabajo pagado con derecho a volver a casa. Para los cananeos, en trabajo forzado, no había opción. Primero de Reyes, capítulo 9, versículo 21, dice que Salomón
los sometió a trabajos forzados que duran hasta los días de hoy. Ellos cortaban piedras o enfrentaban castigo, pero cortar la piedra era solo el comienzo del problema, porque después venía la parte que mataba más gente que cualquier otra. ¿Cómo mueves 400 toneladas de piedra por kilómetros de montaña sin máquinas? ¿Y por qué tantos hombres morían intentándolo? Imagina la escena. Una cuerda revienta bajo la presión. La piedra se detiene de repente. Hombres al frente caen. Otros quedan atrapados debajo del bloque, sin oportunidad de escapar. Accidentes así no eran raros. Eran parte de la rutina brutal de este trabajo, porque el segundo desafío era peor que el primero. Ya cortaste la piedra. Está lista. Perfectamente moldeada. Ahora necesitas llevarla hasta Jerusalén. Y pesa 400 toneladas. ¿Cómo mueves eso? 70.000 hombres fueron asignados exclusivamente para cargar. No cortaban, no construían, solo transportaban. Y la técnica que usaban parecía simple en el papel, pero era infernal en la práctica. Rampas de tierra. Ellos construían rampas gigantescas de tierra compactada, subiendo y bajando las montañas. La piedra era colocada sobre troncos de árbol gruesos que funcionaban como rodillos. Cuerdas de fibra vegetal, gruesas como brazos humanos, eran amarradas alrededor del bloque. Y entonces comenzaba el trabajo más brutal de la obra: jalar. Cientos de hombres sostenían las cuerdas. Un supervisor gritaba comandos rítmicos para que todos jalaran al mismo tiempo. Jalar, parar, reposicionar los troncos que quedaron atrás, jalar de nuevo. La piedra se movía centímetro, a veces apenas algunos dedos por vez. Un bloque de 400 toneladas podía tardar semanas para recorrer 5 kilómetros. Y durante todo ese tiempo, los hombres dormían al lado de la piedra, comían allí. No la soltaban hasta que llegara al destino. Pero aquí está el detalle que hace todo peor. Las cuerdas no eran eternas. Fibras vegetales aguantan peso, pero tienen límite. Bajo presión constante, ellas comenzaban a desgastarse. Hilos se rompían uno por uno, y cuando la cuerda finalmente cedía, no era solo ella la que se iba. El peso se redistribuía de forma violenta. Hombres eran arrojados hacia adelante. Otros quedaban atrapados. La piedra, sin control, a veces se deslizaba hacia atrás, aplastando a quien estuviera en el camino. No había seguro, no había indemnización para la familia. Morías y otro hombre tomaba tu lugar en la cuerda al día siguiente. Los israelitas que trabajaban en turnos tenían una ventaja: 1 mes jalando piedras, 2 meses en casa. Ellos aguantaban porque sabían que iba a terminar. Pero los cananeos en trabajo forzado no tenían esa esperanza. Ellos jalaban hasta que la obra terminara. 7 años. Algunos no sobrevivieron los primeros meses. Agotamiento, heridas, enfermedades causadas por dormir a la intemperie. La mortalidad entre los cargadores era la más alta de toda la obra. Y aún así, el trabajo no paraba, porque Salomón tenía plazos que cumplir. Ahora viene la parte impresionante. Cuando la piedra finalmente llegaba al sitio de construcción en Jerusalén, ella no podía ser tocada. ¿Recuerdas la regla? Ningún sonido de herramienta de hierro. Eso significaba que el trabajo de posicionamiento tenía que ser perfecto. Si la piedra estaba un dedo fuera del lugar, no podías golpear con martillo y ajustar. Tendrías que jalarla de vuelta, reposicionar los rodillos, intentar de nuevo. Por eso los supervisores eran implacables, medían todo, verificaban cada ángulo, y si algo estaba mal, la culpa caía sobre los cargadores. Castigos eran severos, latigazos, reducción de ración, a veces cosas peores, pero transportar piedras gigantes no era el único problema imposible. 200 kilómetros separaban Jerusalén de los bosques del Líbano, y Salomón necesitaba miles de troncos de cedro. ¿Cómo traes madera de otro país sin camiones? ¿Y cuántos hombres murieron en el camino? El problema no era solo distancia, era lo que la distancia significaba. 200 kilómetros separaban Jerusalén de los bosques de cedro en el Líbano. 200 kilómetros de montaña, valle, ríos y territorio extranjero. Y Salomón necesitaba miles de troncos. Cedro era la madera más noble del mundo antiguo, resistente, aromática,
casi indestructible, usada por reyes para construir palacios y templos, pero crecía solo en las montañas libanesas. Israel no tenía. Entonces, Salomón hizo lo que cualquier líder haría: compró. La negociación con Hiram, rey de Tiro, está registrada en Primero de Reyes, capítulo 5, versículos 6 a 11. Hiram proveería los leñadores especializados y todo el cedro necesario. A cambio, Israel pagaría 20,000 coros de trigo por año. Eso equivale a más de 4 millones de litros. Y más 20,000 batos de aceite. Otros 2 millones de litros. Era un acuerdo comercial absurdamente caro. Pero Salomón no tenía opción. Sin cedro, no había templo. 10,000 israelitas fueron asignados para trabajar en el Líbano. Pero ellos no se quedaban allí todo el tiempo. Primero de Reyes, capítulo 5, versículo 14, explica el sistema. 1 mes en el Líbano, 2 meses en casa. Adoniram era el supervisor responsable de organizar los turnos. Cada mes, 10,000 hombres subían a las montañas libanesas. Trabajaban al lado de los leñadores sidonios, que eran especialistas. Derribaban cedros gigantescos que tenían siglos de edad. Después, cortaban los troncos en tamaños transportables. Y entonces venía la parte más complicada: llevar eso hasta Israel. El transporte era dividido en 2 etapas. Primera etapa, por mar. Los troncos eran amarrados unos a otros formando balsas enormes. Empujadas y guiadas por barcos menores, esas balsas flotaban por el mar Mediterráneo hasta el puerto de Jope, que hoy es parte de Tel Aviv. El viaje tardaba días. Tormentas eran comunes. A veces las cuerdas reventaban y troncos se perdían en el mar. Pero era la manera más rápida de mover madera pesada por largas distancias. Segunda etapa, por tierra. De Jope hasta Jerusalén son cerca de 60 kilómetros. Parece poco, pero cada tronco de cedro pesaba toneladas. Ellos usaban la misma técnica de las piedras, troncos menores como rodillos, cuerdas, cientos de hombres jalando. La diferencia es que madera es más frágil que piedra. Si dejabas el cedro arrastrarse en el suelo, se rayaba, se rajaba, perdía calidad. Entonces, el cuidado tenía que ser doble. ¿Y el tiempo? Mucho mayor. Un solo tronco podía tardar semanas para llegar. Los hombres que hacían este trabajo dormían a la intemperie. Comían raciones básicas de pan, lentejas y agua. Muchos se enfermaban. Fiebres, infecciones, agotamiento. No había médicos especializados. Si te enfermabas demasiado para trabajar, eras reemplazado. ¿Y si morías? Tu familia recibía la noticia semanas después, cuando tu turno terminara y tú no volvieras a casa. Era un sistema brutal, pero eficiente, porque al final de cuentas, el cedro llegaba y cada tronco que entraba en Jerusalén era una pieza más del rompecabezas más grandioso jamás construido. Pero traer piedras y madera era apenas la mitad del desafío, porque había una regla que hacía todo 10 veces más difícil, una regla que nadie podía romper. Y si la rompía, el castigo era inmediato y severo. ¿Cómo construyes en silencio absoluto? Piensa en lo que pasaría si un trabajador golpeara un martillo en la piedra por accidente. El sonido resonaría por el sitio. Supervisores vendrían corriendo. No importaría la excusa. El castigo sería inmediato y severo, porque había una regla por encima de todas las otras. Una regla que hacía la construcción del templo diferente de cualquier obra jamás hecha. Ningún sonido de herramienta de hierro podía ser escuchado en el sitio. Ninguno. Eso no era sugerencia. No era preferencia, era orden directa registrada en Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Y quien rompía esa regla pagaba caro. Pero aquí está la pregunta que nadie responde fácilmente. ¿Cómo construyes un edificio de 30 metros de altura, con bloques de cientos de toneladas, usando vigas de cedro gigantescas, sin hacer ruido? ¿Cómo encajas piedra en piedra sin ajustar? ¿Cómo corriges error sin martillar? La respuesta estaba en la preparación. Todo tenía que salir perfecto de las canteras y de las oficinas de carpintería. Cada piedra cortada en el tamaño exacto, cada viga de cedro medida al milímetro, cada encaje planeado con anticipación. Porque cuando el material llegara al monte Moriah, donde el templo estaba siendo levantado, no habría segunda oportunidad.
Los arquitectos y maestros constructores usaban un sistema de marcación. Símbolos eran grabados en las piedras, todavía en las canteras, letras hebreas, números, señales que indicaban la posición exacta de cada bloque. Cuando la piedra llegaba en Jerusalén, los constructores leían las marcas y sabían dónde colocarla. No necesitaban medir de nuevo, no necesitaban ajustar con cinceles, solo encajaban. Y si encajaba mal, entonces el error estaba allá atrás, en las canteras, y alguien sería castigado por eso. El trabajo en el sitio era tenso, silencioso. Cientos de hombres moviendo piedras gigantescas sin poder hablar alto, sin poder usar herramientas de metal. Usaban palancas de madera, cuñas, cuerdas, movimientos lentos y calculados. Un bloque fuera del lugar significaba desmontar parte de la estructura y recomenzar. Y todo eso sin golpear, sin aserrar, sin martillar. El nivel de coordinación exigido era absurdo. Un error de comunicación y toneladas de piedra caían sobre trabajadores. Pero ¿por qué esta regla existía? La explicación está en el propósito del templo. No era un palacio común, era la casa de Dios, un lugar sagrado donde el propio Creador habitaría. Y Dios había ordenado que el lugar fuera tratado con reverencia absoluta desde el primer día de construcción. Ruido de herramientas de hierro era considerado profano. Entonces, el trabajo tenía que ser hecho en santidad, en silencio, como si cada piedra colocada fuera un acto de adoración. Los 3.300 supervisores tenían la tarea de garantizar eso. Ellos circulaban todo el tiempo, observaban cada movimiento, escuchaban cada sonido y a la menor señal de desobediencia, actuaban. Los castigos variaban. Latigazos para infracciones leves, reducción de ración, trabajos aún más pesados y en casos extremos, expulsión de la obra. Para los cananeos en trabajo forzado, ser expulsado podía significar prisión o cosas peores. Para los israelitas en turnos, significaba deshonra pública. Entonces, todos obedecían, trabajaban en silencio y de alguna forma, contra todas las probabilidades, el templo subía, piedra por piedra, sin sonido, sin error. Pero construir en silencio era apenas parte del desafío, porque el templo no podía ser solo grande, necesitaba brillar. 27 toneladas de oro puro, revistiendo paredes enteras. ¿Cómo trabajas con esa cantidad de metal precioso? ¿Y quién era el hombre que Salomón trajo de otro país para hacer eso? El calor era insoportable. Hornos ardían día y noche derritiendo oro. Hombres sudorosos martillaban placas finas sobre moldes de madera. Otros pulían superficies hasta brillar como espejos. Y en el centro de todo, un hombre llamado Hiram observaba cada detalle. Él no era israelita, era fenicio, venido de Tiro, así como el cedro, contratado personalmente por Salomón porque nadie en Israel dominaba la metalurgia como él. Según Reyes capítulo 7 versículos 13 y 14, Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era de Tiro, artífice en bronce. Él estaba lleno de sabiduría, entendimiento y conocimiento para hacer toda obra de bronce. Pero bronce no era el mayor desafío, era el oro, 27 toneladas de él. Primero de Reyes, capítulo 6, versículos 20 a 22, describe cómo el interior del templo fue revestido. El oráculo, el santo de los santos, medía 9 metros de largo, 9 de ancho y 9 de alto. Todo allí fue cubierto de oro puro. Las paredes, el techo, el piso, no era pintura, no era laminado fino, eran placas de oro batido clavadas sobre cedro. Y el trabajo de preparar esas placas era brutal. Oro puro es suave, maleable. Puedes martillarlo hasta que quede fino como papel sin que se raje, pero eso exige técnica. Artesanos especializados calentaban pequeñas cantidades de oro hasta quedar suaves. Después martillaban sobre yunques de piedra. Golpeaban, volteaban, golpeaban de nuevo, hasta conseguir placas uniformes y finas. Cada placa tardaba horas en ser hecha, y eran necesarias miles de ellas para cubrir todas las superficies del templo. El trabajo no paraba.
Hornos funcionaban sin cesar. Leña era quemada en cantidades absurdas para mantener el calor necesario. Hombres trabajaban en turnos porque nadie aguantaba más que algunas horas cerca del fuego. El sudor corría. Las manos quedaban quemadas aunque usaran trapos gruesos para sostener las herramientas. ¿Y el oro? Venía de tributos, de minas controladas por Salomón, de regalos de reyes extranjeros. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Dice que Salomón recibía 660 talentos de oro por año. Eso equivale a más de 22 toneladas anuales. Buena parte de eso iba directo al templo. Pero oro no cubría solo paredes. Había objetos, querubines gigantes de madera laminados en oro, cada uno con 4,5 metros de altura. Alas abiertas tocando las paredes del Santo de los Santos. El altar de incienso hecho completamente de oro. Mesas, utensilios, cadenas, todo brillaba, y la fabricación de esas piezas exigía otro nivel de habilidad. Escultores moldeaban la madera. Después, los metalúrgicos aplicaban el oro. Martillaban hojas finas sobre las formas esculpidas. Pulían hasta no haber imperfecciones. Era arte e ingeniería al mismo tiempo. Hiram supervisaba todo personalmente. Él no era solo un trabajador, era el maestro, el especialista traído de afuera porque Israel no tenía a nadie en el mismo nivel, y él entregó las columnas de bronce llamadas Jaquín y Boaz, cada una con 8 metros de altura, el gran tanque de bronce para purificación, sostenido por 12 bueyes de metal, todo eso hecho bajo su mando, y cuando terminaron, cuando la última placa de oro fue fijada, cuando el último objeto fue pulido, el templo no era más solo una construcción. Era una maravilla que reflejaba luz como ninguna otra estructura en la tierra. Pero ni todo el oro, toda la madera y todas las piedras significaban nada sin una cosa: coordinación. ¿Cómo organizas 150,000 trabajadores esparcidos por diferentes lugares haciendo tareas diferentes? ¿Y cómo garantizas que todo quede listo en 7 años exactos, sin retrasos? 7 años, 2,555 días. Ese era el plazo. No había extensión, no había negociación. Salomón había prometido a Dios que el templo quedaría listo en el 11º año de su reinado. Y si crees que coordinar 5 personas ya es difícil, trata de imaginar coordinar 150,000. Trabajadores esparcidos por canteras, bosques en el Líbano, oficinas de metalurgia y el sitio central en Jerusalén. Cada grupo haciendo una tarea diferente, cada tarea dependiendo de otra. Un retraso en cualquier punto trababa todo. ¿Cómo garantizas que eso no se vuelva un caos total? La respuesta está en los supervisores, 3,300 de ellos. Primero de Reyes, capítulo 5, versículo 16, registra el número exacto. Esos hombres no cargaban piedras, no cortaban cedros, no martillaban oro. Ellos organizaban, fiscalizaban, garantizaban que cada trabajador estuviera en el lugar correcto, haciendo la tarea correcta en el momento correcto. Y encima de ellos había 550 jefes principales, según Reyes capítulo 9, versículo 23. Estos comandaban todo el proyecto. Respondían directamente a Salomón, y la presión sobre ellos era inmensa. El sistema funcionaba como una máquina militar. Cada supervisor controlaba cerca de 45 trabajadores. Ellos conocían a cada hombre por nombre, sabían quién era bueno en qué, quién era confiable, quién necesitaba vigilancia constante. Todos los días por la mañana, antes del amanecer, los supervisores reunían sus grupos, distribuían las tareas del día, explicaban lo que necesitaba ser hecho, y después fiscalizaban hasta el atardecer. Si alguien faltaba, era reemplazado inmediatamente. Si alguien trabajaba despacio, recibía advertencia. En la tercera advertencia, venía castigo, pero no era solo sobre castigar. El sistema también tenía recompensas. Israelitas que completaban sus turnos de un mes recibían pago en trigo, aceite y vino, suficiente para sustentar a la familia por los 2 meses siguientes en casa. Algunos supervisores ofrecían porciones extras para equipos que terminaban más rápido. Eso creaba competición sana.
Grupos querían ser los mejores, trabajaban con más empeño, y la obra avanzaba. Ahora viene el detalle que impresiona. En los 7 años de construcción, ningún gran desastre paró el proyecto. No hubo revuelta de los trabajadores. No hubo guerra que desviara recursos. No hubo plaga que matara a miles. La obra siguió, piedra tras piedra, viga tras viga, placa de oro tras placa de oro. Y en el 8º mes del 11º año de Salomón, exactamente como planeado, la última pieza fue colocada. El templo estaba listo. La inauguración ocurrió meses después, durante la fiesta de los tabernáculos. Primero de Reyes, capítulo 8, describe la escena. Todo Israel se reunió. Sacerdotes cargaron el arca de la alianza hacia dentro del Santo de los Santos. Salomón oró públicamente pidiendo que Dios habitara allí. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una nube llenó el templo. No era niebla común, era la gloria de Dios. Tan densa, tan intensa, que los sacerdotes no podían mantenerse de pie. Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, dicen que ellos no podían permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenó la casa. 150,000 hombres habían trabajado para ese momento. Muchos habían muerto en las canteras, aplastados por bloques. Otros murieron jalando cuerdas que reventaron. Algunos sucumbieron al calor de los hornos de fundición. Pero los que sobrevivieron estaban allí, viendo con sus propios ojos. El lugar que ellos construyeron con las manos ahora albergaba la presencia del propio Dios. Y Salomón celebró sacrificando 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 63. Números que demostraban la magnitud de lo que acababa de ser realizado. La obra más imposible de la antigüedad, concluida. Ahora mira el video sobre cómo Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón. Haz clic en el video de la pantalla y descubre cómo esta historia terrible ocurrió. Haz clic ahora.